Bendiciones, hermanos. Qué bueno que podemos llegar hasta sus hogares y poder conectarnos a través de este medio de comunicación y poder aprender juntos esta noche la intención de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida, pero que no solo lo aprendamos, sino que lo vivamos. Que esa intencionalidad se vuelva una realidad en nosotros y que cada día de nuestra vida podamos juzgarnos, podamos someternos al Señor, podamos buscarle en oración, podamos rendir nuestra vida. Eso es lo que hemos estado aprendiendo durante este tiempo, un tiempo donde pues no nos hemos podido reunir como quisiéramos, pero podemos estar congregados, ustedes en sus hogares o donde quiera que nos estén viendo, y nosotros acá tratando de agradar al Señor, tratando de buscar hacer su voluntad y someternos a Él. Así que quiero invitarle para que oremos y le demos gracias al Señor porque Él siempre nos habla. Él siempre nos recuerda su voluntad, Él siempre nos recuerda su intención y nos ha dado al Espíritu Santo. No nos dejó solos. Él le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero enviaré al otro Consolador, el cual os guiará a toda la verdad, el cual dará testimonio de mí, el cual les recordará mis palabras. Y eso, hermano, es lo que hoy vamos a hacer juntos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo traiga la palabra de Dios a nuestros corazones, la acomode en nuestras vidas para que podamos rendirnos y someternos al Señor. Así que quiero invitarle para que oremos en casa, y antes de orar voy a quitarme la mascarilla por el distanciamiento que tengo con mis hermanos. Y quiero invitarle para que juntos oremos a nuestro Dios. Padre, esta noche te damos gracias porque tú nos permites aprender, tú nos permites exponernos a tu palabra una vez más. Hoy venimos a la palabra creadora, hoy venimos a la palabra tuya que pertenece al Dios que creó los cielos y la tierra, y hoy nos reunimos para recordar ello, para hacer memoria de ello en nuestras vidas y para, Señor, buscarte, para acercarnos a ti, Señor. Queremos amarte más, queremos, Señor, rendirnos más a ti. Queremos someternos más a ti y exponernos, Señor, a tu luz. A la luz que lo ilumina todo, lo llena todo. A la luz que hace que las tinieblas huyan. Señor, hoy venimos a acercarnos a ti, que eres la luz del mundo, que eres la luz verdadera, que eres la luz que brilla y ante la cual ninguna tiniebla prevalece, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, tu pueblo, tu iglesia, Señor, donde quiera que nos estén viendo. Te pedimos hoy por cada necesidad una vez más. Señor, somos débiles y reconocemos que aún en nosotros hay debilidad y hay necesidad. Por eso hoy venimos a ti y te pedimos misericordia, reconociendo que tú eres el Dios creador de los cielos y la tierra. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos sanes, Señor. Aquellos que estamos en un proceso pasando por enfermedad, sana nuestros cuerpos. Aquellos que están pasando por situaciones económicas difíciles, Padre, te pedimos misericordia y que nos proveas. Señor, ayúdanos para poder bendecir, ayúdanos para poder proveer al que no tiene. Señor, te pedimos esa gracia y esa misericordia para nosotros y para los nuestros. Oramos, Padre, que tu palabra se haga vida en nosotros. Queremos ser oidores y hacedores. Queremos, Señor, vivir esta palabra. No queremos que la palabra se quede nada más en nuestra mente. Queremos que la palabra se haga realidad. Queremos que el verbo se haga vida en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y quisiera llevarlo al Evangelio de Juan, capítulo 1. Y estamos leyendo este mes acá en el IM Central el libro de Génesis. Y leyendo, hermano, ese proceso del Dios creador, el proceso mediante el cual Dios con su palabra hizo todas las cosas. Venía a mi corazón el hecho de escudriñar un poquito más acerca de lo que es luz. Y quisiera llevarlo ahí al Evangelio de Juan para comenzar, para que veamos cómo Juan presenta al Señor Jesús. Cómo Juan, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, en su evangelio va a enfatizar el hecho de que Yeshua, Jesús, como nosotros le llamamos, es Dios. No es nada más un hombre, Él era hombre
y en las cartas de Juan, Juan inicia diciendo, porque aquello que vimos con nuestros ojos, escuchamos con nuestros oídos y palparon nuestras manos. Una de las referencias a ese pasaje es el hecho de que él era hombre, se podía palpar, lo podían escuchar, hablaba, lo podían ver, no era un espejismo, no era un fantasma, no era un espíritu, era hombre, tenía carne que se podía tocar. Y Juan declara ese testimonio: nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros lo palpamos. El mismo apóstol Pedro, hablando de aquel momento glorioso cuando vieron a Jesús juntamente con Juan y Jacobo su hermano, y lo vieron en un cambio de parecer, en un cambio de su aspecto. Eso que significa la palabra transfigurado, en una transformación de su figura, de su apariencia, que ellos lo habían visto nada más físicamente como hombre. Pero allá en el monte donde Jesús se transfigura, lo ven con vestiduras resplandecientes, lo ven con una luz, lo ven con una gloria que no le habían visto antes, y lo ven junto a Moisés y Elías, y dice que conversaban. Entonces Pedro dice, porque oímos, nosotros fuimos testigos de esa voz que oímos del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Entonces los discípulos fueron testigos de quién era Jesús, no solo en su humanidad, sino también en su deidad. Y luego lo vieron resucitado, y luego lo vieron morir primero, lo vieron que lo sepultaron, fueron a la tumba ya que él había muerto, y no vieron a nadie en la tumba, y lo vieron luego resucitado, y lo vieron con vida. Y Juan acá, en el capítulo 1, si me acompaña al verso 1, habla esta verdad y dice: en el principio. Y esta palabra en el principio, tengo mis notas acá que tomé ahí para pues llevar un hilo y no perderme y poder exponer de una mejor manera. En el principio era el verbo. Y en el principio, hermanos, si vamos al Génesis 1:1, quiero que me acompañe. Volvamos al inicio de todas las cosas, a la semilla de todo. Dice en el primer verso del capítulo 1 del Génesis, de los orígenes, dice otra vez: en el principio. Y esta palabra nos habla del inicio de todas las cosas, aún antes de que fueran creadas. En el principio, había un principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Y esto nos habla, hermano, que nuestro Dios es un Dios creador. Es el Dios que creó los cielos y la tierra. Pero volviendo a Juan, se vuelve a aparecer esta misma frase: en el principio. Ahora dice: en el principio existía el verbo. Y si lo conectamos con la parte de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, vemos que el verbo estaba ya presente cuando Dios creó todas las cosas. Y entonces la palabra verbo viene del griego logos. Y esta palabra logos en el griego tiene varios significados. Algunos que yo copié acá, si usted está tomando nota: significa palabra, significa también un mensaje, significa una proclamación o una declaración. También es la misma palabra que se utiliza para mandamiento. Y entonces aquellos judíos que sabían hablar griego o que escuchaban griego, pero que tenían un pensamiento hebreo, llamémosle de esa manera, no un pensamiento judío, un pensamiento basado en las escrituras, hermano, conectaban esta palabra logos, esta palabra verbo, con la presencia poderosa y creativa de Dios. Ellos se recordaban lo que Moisés enseñó, lo que Moisés escribió allá en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo fue que Dios creó los cielos y la tierra? Los creó por su palabra. Y en lo que sigue allá en Génesis 1, si volvemos otra vez a ese pasaje, hermano, lo voy a estar llevando por algunos pasajes de la Escritura para que podamos ver que es una verdad en la Escritura misma. Y dice: creó Dios los cielos y la tierra. Habla
del caos, habla del desorden, habla de la falta de propósito y de intención que había cuando dice vacío, y habla de tinieblas. Habla que las tinieblas cubrían la superficie del abismo, pero que estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre la superficie de ese abismo, de esas aguas. Sobre esas tinieblas había un control de Dios. Y esto, hermano, es importante que nosotros recordemos hoy en nuestra vida. Que si hoy estamos pasando por pruebas, que si hoy estamos pasando por enfermedad, que si estamos pasando por una opresión económica o una presión muy fuerte en la economía sobre nuestras vidas y nuestras familias, hermano, si aún estamos en pecado, si aún estamos en tinieblas, si aún hemos vuelto atrás, hemos retrocedido en nuestra vida, hermano, si hoy aún tú puedes estar en las tinieblas más densas, pero allí está el Señor con nosotros. Ahí está diciéndonos Dios: yo tengo control de toda tiniebla. Y luego vemos en el proceso creativo, en el verso 3, entonces dijo Dios. Entonces Dios habló, y ahí aparece ya la palabra verbo, ahí aparece la palabra, ahí aparece esta palabra que en el griego se traduce como logos. Ahí aparece la función creativa de Dios, la exhalación de su palabra, la exhalación del verbo, la exhalación, hermano, de ese poder creativo de Dios a través de su palabra. Entonces dijo Dios, verso 3, sea la luz, y entonces hubo luz. Sea la luz. Y esa, mano, es difícil de explicar. Al parecer Moisés tuvo una visión de todo esto. Leyendo ahí en algunos comentarios acerca del autor que la misma escritura declara que fue Moisés, algunos piensan que este libro se escribió en el viaje que tuvo Israel por el desierto. Durante esos 40 años de Israel en el desierto, en algún momento donde Moisés allá tal vez subiendo a la montaña donde recibió las tablas de la ley, algunos piensan que tal vez en ese momento o un poquito más adelante, pero en ese periodo de 40 años, hermano, fue que Moisés tuvo esa visión, tuvo esta revelación de cómo Dios creó los cielos y la tierra. Y entonces es como Moisés lo declara, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: sea la luz. Y al momento de decir la palabra, fue la luz. Y dijo Dios que la luz era buena. Dios definió que la luz era buena. Hermano, la luz es buena. Dios es bueno. El pueblo de Israel sabía que Dios es bueno y lo proclamaba y lo decía, hermano, en voz alta. Y cuando se reunían como asamblea declaraban: porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es luz, y es una verdad que vamos a recordar esta noche. Sea la luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y esto es importante, hermano, porque si hoy estamos en tinieblas, hay un pasaje en Isaías donde Dios le dice a Israel: resplandece, hija de Sión, porque hoy ha venido tu luz y la luz de Jehová ha venido sobre ti. Hermano, es Él quien ilumina nuestra vida. Es Él la fuente de nuestra luz. Él es luz, y eso es lo que va a declarar el apóstol Juan. Entonces recordábamos el hecho de que Dios con su palabra creó los cielos y la tierra. Y quisiera que me acompañara a los salmos. Y aquí, hermano, hay varios salmos que hablan y recuerdan que Dios creó todas las cosas y con su palabra fueron hechas todas las cosas. Y siendo Él el creador de todo, Él es el que se merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra. Y vemos, hermano, que hay una invitación a todo lo creado para alabar y adorar a Dios. Y dice el Salmo 33, quisiera que me acompañara al Salmo 33. Dice el verso 1: cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Cantemos, alabemos a aquellos que estamos en el Señor. Aquellos que no hemos sido justificados por nuestra propia justicia, aquellos que hoy podemos reconocer que no nos podemos justificar a nosotros mismos, sino que es por la gracia y la misericordia de Dios que somos justificados. Dice:
Oh justos, cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Dad gracias al Señor con la lira, cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas, cantadle cántico nuevo, tañed con arte, hacedlo bien, háganlo con voces de júbilo. Porque la palabra, oiga lo que dice el verso 4, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Otra versión dice y toda su obra es hecha en fidelidad. Hermano, aquí se refiere al Dios creador, aquel que hizo todas las cosas, hermano, conforme a su intencionalidad, conforme a su propósito. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra que Dios creó, la tierra que con su palabra fue creada. Todo lo que fue hecho con su palabra, todo lo que fue hecho con el verbo, todo lo que fue hecho con el logos. Y dice el verso 5, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Hermano, todo lo creado fue creado por gracia, fue creado por la misericordia de Dios. Todo existe por la gracia de Dios, todo fue hecho por la misericordia de Dios. Y dice el verso 6, por la palabra del Señor, aquí aparece otra vez esta verdad, fueron hechos los cielos, todo su ejército, por el aliento de su boca. Es lo que trataba de explicarle. Esto es difícil de explicar, hermano, pero con el aliento, con el hablar, Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Fue hecha por su palabra creativa, fue hecha por su poder creador. Y mire, Él junta las aguas del mar como un montón, como Él lo hizo. Él dijo que se reúnan las aguas debajo de la bóveda, y las aguas se reunieron, y Él separó aguas y creó la tierra, y se separó la tierra y se separaron las aguas de arriba de las de abajo. Todo lo que dice Génesis capítulo 1 fue hecho por la palabra del Señor. Tema el Señor toda la tierra, también en su presencia todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Verso 9, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. Porque aunque haya hombres que tengan autoridad, aunque haya reyes y señores que tengan autoridad, hay un rey de reyes y hay un señor de señores que no tiene autoridad. La Biblia dice que Él tiene toda autoridad. Toda autoridad le ha sido dada a Él. Por eso es que Él puede hacer esto. Él hace nulo el consejo de las naciones, aun cuando las naciones se rebelaran contra Él, como dice otro de los salmos. Las naciones se amotinaron y se rebelaron contra mi ungido sin razón. Frustra los designios de los pueblos. Oiga, el consejo del Señor, los cielos y la tierra pasarán. El consejo del Señor permanece para siempre, mas mi palabra no pasará. Los designios de su corazón, hermano, esto tiene que ver con la intencionalidad, con lo que Dios quiere hacer. Y en esto tenemos que poner atención, porque dice, los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Hermano, esto nos habla de nuestra responsabilidad de enseñar, nuestra responsabilidad de que la siguiente generación a nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro linaje, hermano, permanezca en la palabra, permanezca en el consejo, permanezca en el designio, permanezca en la intencionalidad. Pero todo se inicia conmigo. Todo se inicia hoy con usted. Todo se inicia en mi casa, con mi persona. Por eso, hermano, es que estamos enfatizando el hecho de que usted y yo sembremos para las siguientes generaciones. ¿Y qué es lo que tenemos que sembrar, hermano? Pues sembremos la actitud de someternos a su palabra, la actitud de vivir en su luz, la actitud no de alejarnos, no de apartarnos, no de escondernos, sino la actitud de acercarnos a aquel que es la luz verdadera. Y en el Génesis, en el verso 1, 3, 6,
varios versículos del capítulo 1. Ahí usted puede ver esa frase, y dijo Dios, y lo que Dios dijo se cumplió. Y quiero que vayamos al profeta Isaías, acompáñeme. Estamos viendo cómo Él con su palabra creó todas las cosas. Y oiga lo que Dios hace, hermano. Isaías capítulo 55. Dice el verso 11. Así será. Leamos un poquito desde el contexto. Verso 6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Oiga, este es un llamado a acercarnos. Es lo que le acababa de decir. Un llamado a buscarle, un llamado a acercarnos. ¿Estamos acercándonos al Señor? Yo quiero, hermano, hacerle esta pregunta, porque para todos este tiempo ha sido un tiempo de desafío. Ha sido un tiempo donde hemos dejado de congregarnos. Al principio fue porque tuvimos la prohibición de hacerlo y en obediencia dejamos de hacerlo. Y para cuidarnos de no contagiarnos y cuidarnos de no contagiar a otros, dejamos de congregarnos. Pero de pronto nos acomodamos a ello. De pronto los primeros días estuvimos pendientes y estuvimos viendo las transmisiones como me está usted viendo en este momento y escuchando, lo cual agradecemos con todo nuestro corazón. Pero quizá ya se volvió una costumbre el hecho de conectar la transmisión, hasta quizá darle compartir a la transmisión, hasta enviar la invitación a otras personas, hermano, pero no estar atentos, no estar ahí pendientes de la transmisión. Y mire, yo he visto ahora, tengo 2 hijos jóvenes que están estudiando en línea también, reciben cursos en línea, y he visto cómo a veces se conectan a la transmisión, pero no están atendiendo la transmisión. Ponen ahí que el hecho que están en un curso y está una persona del otro lado hablándoles acerca de la información que está trasladando, pero no están poniendo atención. Y eso nos puede pasar ahora, que ya no nos congregamos porque tenemos temor, porque no estamos seguros, porque tenemos a un familiar mayor viviendo en casa, y está bien. Pero ponemos las transmisiones o ponemos los servicios, pero tampoco conectamos nuestro corazón a lo que estamos escuchando. Y por eso dice acá, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Hermano, este es el tiempo de buscar. Este es el tiempo de acercarnos. Este es el tiempo de exponernos a Él. Y no que solo lo podamos hacer, hermano, en un edificio al que no incorrectamente le llamamos iglesia. Porque la iglesia no es un edificio. La iglesia somos todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y no importa dónde estemos. Claro, es importante reunirnos. Y qué bueno, y ojalá, hermano, que en este momento usted esté ahí con su familia. Usted esté ahí en la sala de su casa con sus hijos, con su esposa o con su esposo. Porque eso también está pasando. Que ya no nos reunimos en casa. Que al principio, bueno, vamos a regresar a reunirnos a las casas y comenzamos haciéndolo, pero hay un montón de distractores y hay un montón de opciones en nuestra casa. Es más, que difícil es poner un aparato telefónico, ¿verdad? O poner una tablet o poner una computadora y quedarse con atención, porque solo es de usar el mouse, solo es de darle clic a otras cosas y nos podemos distraer. Y podemos desviar nuestra atención y nuestra mirada. Yo sé que no es fácil esto y que ahora quizá tenemos que hacer un esfuerzo más grande por poner disciplina en nuestra vida y poner atención y conectarnos. Aquí dice, buscad al Señor. Estamos en Isaías 55, verso 6. Llamadle en tanto que está cerca. Y oiga, no solo se trata de buscar al Señor, también tenemos que dejar otras cosas. También tenemos que tomar decisiones de buscar esto y dejar lo otro. Como les repito, usted en este momento tomó la decisión de dejar de hacer algo, de dejar de ver algo en la televisión o quizá estaba viendo usted otra cosa en el internet, pero usted tomó la decisión de conectarse a esta transmisión.
y de poner atención. Abandone, dice, el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Hermano, es que usted no sabe lo que yo hice, es que yo le fallé al Señor, es que yo he pecado. Hermano, aquí dice la Escritura que con todo eso nos acerquemos al Señor, quien es lento para la ira y grande en misericordia. Acerquémonos y dejemos el camino impío, dejemos los pensamientos que no son puros. Volvámonos al Señor, porque Él es compasivo, porque Él va a tener compasión de ti, porque Él ha tenido compasión de nosotros. Y oiga, dice, volvámonos al Dios nuestro, al Dios al que le pertenecemos, al que le pertenece mi vida, hermano, al Dios a quien tú también le perteneces, del cual tú te apartaste, tú te alejaste. Las circunstancias, la soledad, quizá la depresión, la tristeza, el haber perdido tu trabajo, el haber perdido la salud, quizá el haber perdido a un ser amado, todo eso trajo de tristeza, depresión a tu vida y te alejaste y te apartaste del Señor. Hoy vuélvete a tu Señor, hoy vuélvete al Dios nuestro. Y aquí el profeta Isaías se incluye y está diciéndole al pueblo de Israel: miren, Israel, volvámonos a nuestro Dios. Hermano, yo me convierto hoy en un vocero del Señor para decirte esta noche: hermano, volvámonos al Señor. Hermana, volvámonos al Señor, el Dios nuestro, al Dios que tú perteneces, al que una vez tú le confesaste que era tu Señor y tu Dios. Este es el día para volverte a Él. Él es compasivo y Él nos va a perdonar. Y dice Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Y esto es importante que meditemos un momento en esto. ¿Cuál es hoy nuestro camino? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Y cuál es el camino del Señor? ¿Cuál es el camino que Dios quiere que sigas? ¿Cuál es la intención de Dios en la cual Dios quiere que nos ubiquemos? Hermano, ¿estamos en ese camino o nos hemos desviado? ¿Estamos en ese camino o estamos siguiendo nuestro propio camino? Un camino impío, un camino inicuo, un camino de pecado. Ese no es el camino. El camino es seguir a aquel que dijo: yo soy el camino. El camino es seguir a aquel que dijo: yo soy la luz. El camino es seguir a aquel que dijo: yo soy la verdad. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué hago? Hermano, rindámoslos al Señor. Yo tengo que rendir mi pensamiento al Señor, y tengo que buscar que mi mente sea renovada, y tengo que buscar que mis pensamientos sean transformados, sean renovados, pero no transformados y amoldados a este mundo, como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, sino que mis caminos sean los caminos de Dios, que mi vida se alinee a la vida de Dios, que mis caminos se sometan y camine yo el camino del Señor. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar. Mire, no se le hace esto similar a lo que decía Génesis 1. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y Dios creó la lluvia, y ahí en Génesis, en los primeros capítulos, dice que al principio había un vapor que subía de la tierra para que las plantas crecieran, pero Dios hizo que cayera la lluvia para que después las plantas germinaran y dieran semilla. Él es el que envía la lluvia temprana y la lluvia tardía, para que toda la semilla pueda dar su fruto. Dios ordenó que las plantas tuvieran semilla y que la semilla tuvieran fruto. Y hermano, las plantas obedecieron. Las plantas se rindieron a esa palabra y dieron fruto. Y oiga,
haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Él es nuestro proveedor. Él es quien envía la lluvia. Eso le dijo Dios a Israel. Israel, cuando llegues a la tierra prometida, vas a tener que confiar ya no en tu fuerza. Vas a tener que confiar ya no en el Nilo, porque en Egipto ellos se habían acostumbrado a regar sus plantaciones o a regar las plantaciones de los egipcios. De hecho, así lo hacían ellos con el agua del Nilo. Y de hecho, para los egipcios el Nilo era un dios, el dios de la vida, el dios de la fertilidad. Pero hermano, el Dios quien da la vida para nosotros es el creador de los cielos y de la tierra. Él es, y le dijo a Israel: ahora vas a confiar que tu Dios te va a enviar el agua. Que tu Dios te va a enviar el agua como la envió en el desierto para que la tomaras y te saciaras del agua de vida. Ahora tú vas a confiar que Dios va a enviar el agua de la lluvia para regar la tierra y que la tierra te produzca el fruto para el cual yo la voy a usar, y voy a usar esa provisión para alimentarte a ti y a todos los tuyos. Entonces, hermano, Él es nuestro proveedor. Y aquí le está recordando el profeta al pueblo de Israel. Un pueblo, hermano, que se había desviado, un pueblo cuyos caminos no eran los caminos de Dios, un pueblo que había tomado los caminos de otros pueblos, un pueblo que quería seguir el ejemplo de las otras naciones alrededor de Canaán y se habían olvidado de seguir el camino de Dios. Así como a nosotros nos pasa. Y oiga lo que dice el verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito o la intención para el cual la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo, la creación de Dios, batirán palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga o de un árbol, hermano, que no da fruto, que sirve para hacer cercos, crecerá el mirto. Y esto será para la gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Hermano, Dios está enviando su palabra a nuestra vida. Estamos oyendo, estamos escuchando, y esa palabra no va a volver a Dios vacía. Esa palabra está produciendo el fruto, la intención de Dios para nosotros. Y volvamos a Juan. Estos pasajes, hermanos, los leíamos con la intención de afirmar el hecho de que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Y que así como Él creó los cielos y la tierra con su palabra creativa, hermano, la palabra de Dios sigue obrando en nosotros. Sigue trabajando el Señor sigue enviando la palabra. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, que está dando testimonio en nosotros, hermano. Él está dando testimonio en cada uno de nosotros que somos el pueblo del Señor, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo después de haber oído el Evangelio y haber creído en Él. Dice Efesios capítulo 1, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de la promesa que Dios nos ha dado. Hermano, usted y yo le pertenecemos al Señor. Fuimos marcados. El Señor ya nos ha marcado como propiedad suya. Le pertenecemos a Él. No le pertenecemos al mundo. No le pertenecemos a los dioses de este mundo. Le pertenecemos al Dios creador de los cielos y la tierra. Le pertenecemos al Verbo. En el principio existía el Verbo. Vamos a Juan 1 nuevamente. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Y hermano, aquí más adelante, el autor Juan, veamos a quién le da el título del Verbo. Y en el verso 14 dice: y el Verbo se hizo carne. Está recordándonos aquí que esa palabra, que la palabra, que el mandamiento, que el logos, el Verbo, se hizo carne, encarnó en una persona. La persona de Jesús, la persona de
Jesús nuestro Salvador. Eso significa la palabra, no literalmente Jesús, sino la palabra escrita en hebreo, Yoshua o Yehoshua, significa el Salvador. Y habitó entre nosotros, dice Juan. Caminamos con Él. Le decía al principio que Juan dice en sus cartas, lo palpamos, lo escuchamos, lo vimos, estuvimos con Él, comimos con Él. Caminó, habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Se acuerda lo que le hablé de Juan capítulo 17? Mateo 17, donde habla de la transfiguración de Jesús. Ahí dice, ahí vimos a Jesús glorioso. Ahí lo vimos con una gloria que no lo habíamos visto antes. Ahí lo vimos resplandeciente, lo vimos con sus vestiduras blancas. Y este mismo Juan es el que lo vio allá cuando se le reveló en la isla de Patmos el Apocalipsis. Algunos piensan que este evangelio se escribió posterior a la revelación del Apocalipsis. Y ahí en esa revelación Juan lo había visto glorioso. Quizá con una gloria aún mayor que la que vieron en aquella montaña cuando Jesús estuvo entre ellos. Pero Juan lo vio glorioso. Y ahí dice, vimos su gloria. La gloria como del unigénito, único en su clase, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces está hablando de Jesús. Está hablando que aquí este título es de Jesús. El Verbo se hizo carne. Y aquí en el verso 2 dice, y Él estaba en el principio con Dios. Y Él era Dios. El Verbo era Dios. Y en el verso 2 una vez más recalca, y Él estaba en el principio con Dios. Había una comunión perfecta. De hecho, voy a corregir eso. En ese momento que Juan lo vio había, pero hermano, esa comunión no se ha roto nunca. Esa comunión sigue presente. Esa comunión preexistía, existe y existirá siempre. Y resulta un poco complicado, hermano, porque Dios es eterno. Nosotros no lo somos. Ahí en el relato del Génesis vemos cómo el hombre fue creado. Fue creado por Dios. Dios creó al hombre. Pero Dios no fue creado. El Verbo no fue creado. Y esto es importante, hermano, que aunque nos cuesta entenderlo y mucho más explicarlo, hermano, Jesús no fue creado. Él es Dios. Entonces acá lo declara. Él es el Verbo. Él estaba desde el principio. En el principio estaba con Dios, había una comunión entre el Padre y el Hijo, y es una comunión que nosotros tenemos que imitar. Y ahora, hermano, nosotros en Cristo Jesús, como dice Efesios capítulo 1, en Él nosotros también tenemos comunión con el Padre. Y esa comunión es la que tenemos que trabajar. Y si me acompaña al capítulo 15 del Evangelio de Juan, veamos cómo es esa comunión y cómo tenemos nosotros que buscar esa comunión ahora. Juan capítulo 15 está hablando de que Jesús es la vid verdadera. Y en el verso 9 dice, mire la comunión, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermano, es a través de nuestra obediencia. Es a través de nuestro reconocimiento de nuestra debilidad primero para obedecer. Hermano, no vamos a obedecer si usted y yo no reconocemos primero que somos débiles para hacerlo. Si no reconocemos que tenemos dificultades para obedecer a nuestro Dios, para someternos a Él, y por eso nos vamos a humillar, y por eso nos vamos a rendir, y por eso vamos a buscarle en oración, hermano, no vamos a ser obedientes, nos vamos a llenar de orgullo. Y en el momento que usted y yo nos llenamos de orgullo, hermano, dejamos de obedecer a Dios. Porque Él claramente nos ha enseñado que el orgullo no es agradable para Él. Yo no puedo jactarme de que estoy, hermano, agradando a Dios. Yo no puedo llenarme de orgullo por eso, porque en ese momento dejo de agradar a Dios. En ese momento dejo de caminar en su propósito y comienzo a caminar de acuerdo a mi apreciación de las cosas. Y eso es lo que les pasó a los líderes religiosos del tiempo de Jesús.
aquellos que se jactaban de su obediencia, aquellos que se jactaban, hermano, a través de ver que eran prósperos, de ver que eran bendecidos, que eran prosperados por Dios, pero que sus corazones se llenaron de orgullo y comenzaron a despreciar a otros y comenzaron a hacer de menos a aquellos que tenían dificultad para agradar a Dios, pero que llegaban al templo a orar como aquel publicano que, reconociendo que era pecador, no se animaba a levantar su rostro al cielo. Pero otro fariseo que se jactaba de su obediencia, que se jactaba de que él sí podía obedecer y que no era un pecador como el otro, hermano, despreció a su hermano porque él también era israelita, él también era hijo de Abraham. Por eso cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él era también un hijo de Abraham que necesitaba corregirse, necesitaba volverse al camino de Dios, necesitaba ser restaurado. Por eso Jesús le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol, porque me es necesario ir a tu casa. Porque él vino a las ovejas perdidas. Él vino al pueblo de Israel que estaba extraviado, que estaba alejado del propósito de Dios, que estaba en tinieblas. Por eso fue a la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera la profecía. Y dice: oh región de Zabulón y Neftalí, tierra que estaba en tinieblas, ha visto una gran luz. Y hermano, donde más tinieblas habían, ahí fue a poner el Señor su ministerio. Ahí fue la base de su ministerio, la ciudad de Capernaum, situada en esa región donde había oscuridad, donde, hermano, nadie quería ir a poner una iglesia, nadie quería ir a fundar una congregación, donde tal vez las sinagogas estaban vacías, nadie llegaba ahí a buscar a Dios. Pues ahí fue Jesús, ahí fue la luz, y la luz iluminó esas tinieblas, y las tinieblas tuvieron que huir. Pero hermano, cuando hablamos de luz y tinieblas, esto nos tiene que confrontar a nosotros, porque realmente la confrontación debe ser: ¿amamos la luz? Porque hermanos, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, y esta parte, este versículo quizás el verso más conocido de toda la humanidad, hermano. Yo a veces he estado viendo algún encuentro deportivo, especialmente allá en el norte de América, ¿verdad? Y regularmente hay alguien con un cartel en inglés que dice Juan 3:16. Es un verso que mucha gente ha escuchado. Es una frase que algunos tal vez no saben qué significa, pero han visto esa frase, Juan 3:16 o John 3:16. Y oiga lo que dice Juan 3:16. Usted y yo lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta es la intención, este es el propósito de Dios. Pero ¿por qué lo amó? Porque estaba perdido, porque estaba en tinieblas, porque estaba en desorden. Había desorden, había un estado de vacíez, si está bien dicho de esa forma, si no me disculpo. La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios la amó, y Dios trajo orden, y Dios estableció su palabra para traer, hermano, su intención. El mundo estaba desordenado. El hombre se fue tras sus propias pasiones. El hombre estaba lejos de Dios. El hombre no había forma de que por su propio medio, sus propias fuerzas, pudiera agradar a Dios. Entonces Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado o permanece en condenación, porque el desorden, la falta de propósito, las tinieblas, el pecado nos lleva a la muerte, y a una muerte, a una separación de Dios por toda la eternidad, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio. Escuche lo que dice el verso 19: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo lo que hace lo malo odia. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad, escuche esta palabra, viene a la luz,
para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Y hermano, hoy tenemos que examinarnos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos acercándonos al Señor? ¿Estamos buscando al Señor? ¿O estamos alejándonos del Señor? ¿Estamos buscando agradarle? ¿Estamos buscando hacer su voluntad? ¿O nos estamos alejando de su voluntad? ¿O nos estamos apartando de agradar al Señor? ¿Estamos buscando la luz? Y hermano, mire, si usted quiere más o menos arreglarse en su vestido exterior, usted lo tiene que hacer delante de la luz. Yo no me puedo arreglar, yo no me puedo, hermano, ver cómo está mi condición si yo estoy en oscuridad. Por algo Dios hizo que nuestra visión no fuera una visión nocturna. Hay animales que tienen ese don. Dios les dio ese don para poder alimentarse y pueden ver en la oscuridad. Usted y yo nos dieron ojos para no ver en la oscuridad. Para que, hermano, tengamos esa conciencia de que necesitamos ir a la luz, de que necesitamos exponernos a la luz para ver nuestra condición. Y el Señor dijo: yo estoy edificando mi iglesia y un día me la voy a presentar como una novia pura y sin mancha, sin arruga. Hermano, pero ¿cómo se pueden ver las manchas? ¿Cómo se puede ver si la tela está arrugada? Se tiene que ver a la luz. Por eso es que aquí Juan está recordándole al pueblo. Juan está recordándonos a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos está recordando esta noche que tenemos que exponernos a la luz, porque la luz disipa las tinieblas. Porque aún, hermanos, si usted y yo estamos en oscuridad, pero nos acercamos a la luz, la luz va a hacer que las tinieblas huyan. Las tinieblas no prevalecen en contra de la luz. Las tinieblas no prevalecerán en contra de la luz. Y eso es lo que Juan vino a testificar. Juan el Bautista testificó que él no era la luz, pero que sí, el que estaba ahí, el que venía a bautizarse con él era la luz. Él era el Cordero. Él es la luz. Él sigue siendo el Cordero de Dios. Por eso es que ya no deben de haber más sacrificios, porque ya hubo uno que entregó su vida para que nosotros vivamos en Él y tengamos esa vida que Dios quiere que tengamos. ¿Cómo está nuestra comunión? ¿Cómo está nuestra comunión con la luz? Hermano, ¿nos atrae la luz o nos atraen más otras cosas? ¿Nos atrae el Señor o nos está atrayendo más el mundo y sus deseos y sus pasiones, que, hermano, son atractivas? Y nuestros deseos de nuestra carne son atraídos por esas pasiones, son atraídos por ese deseo, por esas pasiones desordenadas. Pero Dios quiere que nos alejemos de eso, que huyamos de esos caminos, que nos apartemos de todo camino impío, que nos apartemos de toda tiniebla y nos acerquemos a su luz y a su verdad. Busquemos eso. Rindámonos a aquel. Oiga, Dios no tiene luz, Él es la luz. Y aunque Él, siendo luz, creó, hermano, las estrellas, creó las lumbreras mayores para señorear y sobre todo para marcar las estaciones y los tiempos, dice el libro de Apocalipsis que en la nueva Jerusalén no habrá necesidad de esas lumbreras, porque aquel que es luz brillará. Y su luz será intensa y no necesitaremos otra luz, sino solo la luz de Dios. Él es la luz. Yo le invito a que esta noche nos rindamos al Señor, nos acerquemos a Él, quien es luz, y que toda mancha de nuestros vestidos, que toda arruga en nuestra vida, hermano, todo aquello que no esté conforme a su voluntad, hoy le digamos: Señor, limpia mi vida. Juan lo presentó como la luz. Y Juan dice
en su primera carta, capítulo 1, que Él es la luz nuestra. Y que si pecamos, que si en nosotros vemos tinieblas, nos acerquemos a la luz, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Quiero invitarle a que lo hagamos juntos, hermano. Yo necesito acercarme a Él más. Yo quiero amarlo a Él más. Yo quiero agradarlo a Él más. Yo quiero que Él me limpie más, porque necesito rendir mi vida. Así que quiero invitarlo a que ahí en casa con su familia oremos juntos. Oremos con nuestra familia y le pidamos a Dios que Él nos llene de su luz, que Él nos llene de su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, quien da testimonio de quién es la luz, que el Espíritu Santo que da testimonio a nosotros de que somos hijos y le pertenecemos al Señor, hoy, esta noche, nos limpie, esta noche nos lave, esta noche limpie nuestros corazones, limpie nuestras vidas, limpie nuestros ojos, limpie nuestros pensamientos, limpie todo nuestro ser. Podemos orar, quiero invitarle a que lo hagamos. Y si usted ahí en casa se puede poner de pie conmigo y juntos orar a nuestro Padre y darle gracias porque Él sigue mostrando su luz. Él sigue acercándose a nosotros, pero nos invita a que nosotros nos acerquemos a Él. Nos invita esta noche a que nos rindamos a Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos esta noche que tú eres luz. Por recordarnos esta noche que tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra, y que todo fue creado por el poder que hay en ti, por tu palabra creadora, por tu palabra que dijo sea la luz y la luz fue. Y hubo separación entre luz y tinieblas. Hoy reconocemos que somos llamados nosotros a permanecer en luz, que como hijos de luz tenemos que caminar en ti, Señor, y acercarnos a esa luz, y que esa luz exponga nuestra debilidad, exponga nuestras manchas, exponga nuestras acciones que no te agradan, Señor. Por eso hoy nos acercamos y nos venimos a rendir. Por eso hoy nos acercamos y nos venimos, Señor, juntos a reconocer nuestra necesidad de agradarte. Te amamos, Señor, y te queremos agradar. No queremos seguir las tinieblas, no queremos seguir nuestros deseos y pasiones desordenadas, no queremos ceder a la tentación del pecado, Señor, porque te amamos y queremos agradarte. Señor, perdona nuestros pecados, límpianos, lávanos, Señor. Límpianos de todo pecado, lava toda iniquidad. Señor, límpianos de esa capacidad que tenemos de desviarnos, de esa capacidad que tenemos de fallarte, de pecar contra ti, Señor, de pecar contra nuestros hermanos, de no hacer lo que a ti te agrada. Límpianos y renuévanos, Señor, y que podamos seguir caminando en pos de ti. Tú eres el buen pastor y nosotros queremos seguir tu luz. Nosotros queremos seguirte como pastor nuestro, seguir la luz y andar en luz para que sean expuestas nuestras obras y que aquellos, Señor, que vean nuestro caminar te glorifiquen a ti, Padre. Bendecimos a tu pueblo esta noche. Bendecimos, Señor, a nuestras casas, nuestras familias, y te pedimos, Señor, que todo lo nuestro camine en tu luz y camine en tu verdad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, les bendecimos y les invitamos para el día sábado venir a buscar juntos el rostro del Señor. Venir a humillarnos. Tenemos un servicio de oración los sábados a las 10 de la mañana y le invitamos a nuestras 3 reuniones del domingo a las 8, a las 10 y a las 12. Les bendecimos.